Queridas hermanas y hermanos, como siempre, gracias por formar parte de esta comunidad, tanto la gente que viene en forma presencial porque lo puede hacer y también la gente que no puede estar con nosotros porque está en un hospital, porque está imposibilitada por alguna razón para poder asistir, pero está unida a nosotros a través de esta transmisión. Gracias a todos los que se unen a esta celebración desde Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica y otros lugares de Europa. Qué hermoso que seamos una comunidad de esta manera. Gracias al COVID, pues empezaron a hacerse comunidades más allá de una simple iglesia y ahora somos una comunidad rica en diversidad, en personas, en países, etcétera. No sé si habrán puesto atención, pero qué interesante que la lectura del Evangelio empieza hablando del matrimonio y termina hablando de los niños. Y cuando dice, dejen que los niños se acerquen a mí, yo me pregunto, ¿será suficiente que algunos papás lleven a su hijo a la iglesia, a bautizar, a la primera comunión, pero que nunca le den ejemplo con su fidelidad, con su amor, con su paciencia, con vivir rectamente? Yo creo que no. Cuando Cristo dice, dejen que los niños se acerquen a mí, está diciendo en una forma indirecta a los papás, haz aquello que se tiene que hacer como buen esposo, como buena esposa, como buena madre, como buen padre. Porque de ahí dependerá mucho el que tu hijo se desarrolle plenamente. No tengas hijos a lo tonto, no tengas hijos cuando no hay amor, cuando no hay una madurez verdadera, cuando hay relaciones enfermizas, no, porque entonces no vas a acercar a los niños a Dios, sino por el contrario, los podrás acercar a la baja estima, los acercarás al miedo, a los temores, a la inseguridad, al rencor y a muchas cosas más. Pero vamos por parte para que podamos enriquecernos más con la palabra de Dios. Fíjense que constantemente la Sagrada Escritura, la Biblia, nos muestra la manera tan distinta de ser y de pensar entre Dios y nosotros, los seres humanos. Dios invita al amor y nosotros preferimos el egoísmo. Dios nos invita al perdón y nosotros preferimos el rencor. Dios quiere la unidad y nosotros provocamos divisiones. Dios quiere a la pareja y a la familia unida y nosotros buscamos separaciones y divorcios. Por eso Jesús no tenía interés en tocar el tema del divorcio, sino más bien el de la santidad matrimonial. En el texto que hoy hemos escuchado, no es Jesús el que toma la iniciativa para hablar sobre el divorcio. Jesucristo prefería hablar más bien del matrimonio, de la unidad, de la pareja que se entiende, pero bueno, dado el caso, está obligado a hablar del divorcio. Son los fariseos los que una vez quisieron ponerlo a prueba, colocarlo en contradicción con las leyes religiosas, acorralarlo, denunciarlo, los que lo hacen hablar de este tema. Por eso, sin preámbulos, ellos le preguntan, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Ellos saben que según sus normas, sí, ellos se basaban en un fragmento del capítulo 24 del libro del Deuteronomio que decía, si un hombre se casa con una mujer, pero luego encuentra en ella algo indecente y deja de agradarle, le entregará por escrito un acta de divorcio y la echará de casa. Pero ya en casos concretos había polémica. ¿A qué se le puede llamar una acción de este tipo? ¿A qué se le puede llamar algo indecente? Y fíjense que en esta situación existían en tiempo de Jesús dos interpretaciones de esta ley de Moisés, llamada también mosaica. La primera era la del rabino Gilel, que era muy permisiva y enumeraba una serie de causas de divorcio, entre ellas hasta el que a la mujer se le quemara la comida, que en la práctica llevaba a que cualquier hombre pudiera dar a su mujer el libelo de repudio.
Y la segunda posición, la del rabino Shammai, que solo permitía el divorcio del hombre en muy pocos casos. Y como podrán darse cuenta, en ambas interpretaciones, la del primer rabino y la del segundo, era el hombre el que podía rechazar a la mujer y no así la mujer al hombre. Como que ya desde ahí las cosas estaban mal, ¿no? La pregunta capciosa que le hacen a Jesús busca en el fondo que si el maestro, que si Jesús se sitúa en la posesión de un rabino o de otro, se ha visto Jesús como un intérprete más de la ley. Pero Jesús no es un intérprete de la ley. Jesús no se deja encerrar en los casos que le ponen y responde a la pregunta de los fariseos no como alguien que interpreta, sino como alguien que sabe. Y responde con otra pregunta, ¿qué les prescribió Moisés? Y el mismo Jesús se pone por encima de Moisés, diciendo, Él permitió el divorcio debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero hay que ir más allá. Hay que ir a la más auténtica verdad del hombre, a la verdad del amor. Por eso, Jesús no responde a la pregunta desde la ley de Moisés, sino desde la verdad del hombre creado que encontramos en el libro del Génesis. Une los dos relatos de la creación del Génesis, el del capítulo primero que dice, Dios los hizo hombre y mujer, junto con el del capítulo segundo que dice, y se unirá a su esposa, y aquí viene lo más importante, y serán los dos una sola carne. ¿Qué significa ser una sola carne? ¿Cuándo sientes tú dolor en tu corazón y no estás enfermo, pero alguien que quieres está enfermo? ¿Cuándo sientes tristeza cuando a ti no te duele algo, pero alguien que quieres tú está sufriendo? Ahí está claramente lo que es ser una sola carne. Cuando esa madre ve que el hijo está sufriendo y ella sufre. Cuando alguien ve que una persona está en un problema y ella también se preocupa. En ese caso, las personas son una sola carne. Y Jesús añade su propia conclusión. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero ya aquí una pregunta que anticipa lo que voy a decir. ¿Ustedes creen que Dios une a dos personas enfermas mentales, a una persona dependiente con otra persona que cae en la trampa, a una persona que engaña a otro diciéndole que va a tener un hijo suyo y no es? Yo no creo que Dios una a las personas simplemente porque ahí vienen caminando hacia el altar. Yo no creo, pero vamos a seguir adelante. Uno y otro, hombre y mujer, son iguales ante Dios. Uno y otro están llamados a vivir en relaciones de igualdad, respeto, cooperación mutua y amor. Dice Cristo, y de forma tajante, afirma que comete adulterio tanto el varón que se divorcia de su mujer y se casa con otra, como la mujer que hace lo mismo respecto a su marido. Por lo tanto, Jesús, a diferencia de las interpretaciones rabínicas, pone a un mismo nivel al hombre y a la mujer. Lamentablemente, hay matrimonios en que desde el inicio e incluso desde antes de que se casaran, ya se vivía el adulterio. Y no me refiero únicamente a que él o ella tengan una relación fuera del matrimonio, sino a algo más delicado y profundo. Porque la gente piensa que adulterio simplemente es irse a acostar con otra persona que no es la pareja, ¿no? Para que me entiendan, hago una alusión al cuento de hoy que forma parte de mi libro y que con mucho cariño pasaremos al final de esta misa para los niños. Ahí hago una explicación que hice recientemente también en otra misa. ¿Qué es el adulterio? Menciono que no es lo mismo una leche totalmente pura a una a la que le añadieron agua para que aumentara su volumen y se pudiera sacar más ganancia.
También hablo de que no es lo mismo un café tostado puro que un café al que durante el tostado le añadieron garbanzo quemado para aumentar su volumen y así poder sacar más ganancia. Tanto en el caso de la leche o del garbanzo, podemos decir que es leche adulterada, que es café adulterado, que han cometido adulterio con ellos, que se les ha quitado lo auténtico, lo puro. Por eso, si yo les pregunto a ustedes qué es lo esencial, lo puro del matrimonio, no creo que me digan las fotografías, la fiesta, el vestido de novia, el número de invitados, la música, el banquete o el baile, la luna de miel, el sexo, en lo que lamentablemente se fijan únicamente algunas parejas. Y precisamente porque algunas parejas se fijan únicamente en eso y no lo esencial, ya desde antes de que se casen, esa relación es una relación adúltera. Él y ella están cometiendo adulterio. Estoy seguro que si les pregunto qué es lo esencial del matrimonio, me van a decir el amor, el respeto, la confianza, la verdad, el deseo de crecer juntos, la fidelidad, la libertad, la salud mental que permita que los dos crezcan con esta salud y todos los valores que Dios nos enseña que debe de haber en un matrimonio. Y por eso que quede muy claro, cuando estas cosas esenciales del matrimonio no existen, aunque me detengo tantito porque me distraje tantito. A ver, por eso, aunque existan todas estas cosas, la confianza, la verdad, la fidelidad, la libertad, el amor, cuando existen todas estas cosas, aunque alguien quiera separar lo que Dios une, no podrá hacerlo. Cuando la pareja se ama, se comprende, se ayuda y llega alguien de metiche y con chismes y todo, no pueden separar a la pareja porque tienen lo esencial. En cambio, cuando no existen esos valores en primer lugar, Dios no une esa relación porque pudo haberse realizado solo por show, por aparentar, a la fuerza, la manipuló, lo manipuló, por presiones, por un embarazo, por conveniencias, por engaños, por chantajes. Si no te casas conmigo, me quito la vida. Y por muchas otras cosas más. Y por supuesto que si faltó lo esencial, lo más importante en esta relación, cualquier persona o cualquier cosa puede hacer que se separen las personas. Así de sencillo. ¿Por qué la gente se separa a los pocos años del matrimonio? Pues porque empezaron mal, porque hicieron las cosas mal, porque estaban adulterando la relación, así de sencillo. Y ustedes creen que, por eso les decía, viene una mujer que engañó al esposo, al novio, voy a tener un hijo tuyo, y no era de él. Y él, pues por compromiso, se casa. ¿Ustedes creen que Dios va a bendecir esa unión? ¿Ustedes creen que alguien a quien amenazan de que si no se casan, lo matan, Dios va a bendecir esa relación? ¿Ustedes creen que dos personas que ni son creyentes, ni viven de acuerdo a su fe, pero eso sí, se visten de blanco y de negrito el día del matrimonio y llegan, con muchos fotógrafos? ¿Ustedes creen que Dios bendice ese teatro, esa payasada? Pues evidentemente que no. Aquí, ¿qué pasa? Pues que engañan al sacerdote. Sí, el sacerdote puede creer. Si les hace la pregunta, nadie los obliga. Nadie, padre. Vienen con toda conciencia. Sí, padre. Pues sí, al ser humano, al sacerdote lo pueden engañar. Pero a Dios, no. A Dios, no. Y precisamente por eso, actualmente, existe lo que se llama la nulidad matrimonial. Fíjense, nulidad, que significa que se declara nulo algo que parecía verdadero y correcto. Pero para que me entiendan la palabra nulo, a ver, ¿qué sería? Imagínense un partido de fútbol y yo les pregunto a ustedes, si
Entra la pelota a la portería. ¿Es gol? Piénsenlo bien. Si entra la pelota a la portería, ¿es gol? ¿Qué me van a decir? Yo les diría, no siempre. ¿Cómo que no siempre, padre? Sí, si están fuera del tiempo reglamentario, no es gol. Si se metió alguien del público y chutó, no es gol. Si estaba fuera de lugar, no es gol. Así simplemente. Por esta razón se declara que no hubo gol, aunque aparentemente parecía que sí hubo gol. Es lo mismo lo que pasa en el matrimonio, que entraron los novios, que hubo la chan, chan, cha, chan, 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 cha, chan, todo en la misa muy bonito. Pero después se sabe que en ese momento, desde antes, no tenían conciencia del matrimonio, se estaban engañando, había presiones, había enfermedad mental, había una homosexualidad escondida, había intenciones de aprovecharse del dinero, había quién sabe cuánta cosa. Por supuesto, ¿qué es lo que hace la Iglesia? Bueno, lamentablemente tener que declarar que esto es un matrimonio nulo, inválido, y por lo tanto las personas no están casadas y por lo tanto no hubo sacramento del matrimonio. No se cumplieron los requisitos, por lo tanto se adulteró el matrimonio y con esto queda claro, se declara nulo, pero nunca se aceptará que un matrimonio que se hizo en forma válida pueda separarse. Aquí está claro. Si se ha visto que el matrimonio se hizo con todas las de la ley, como se dice popularmente, ese matrimonio no se puede disolver. Si en el momento del matrimonio todo se cumplió, aunque después de 5 años el hombre sea adúltero, el matrimonio en el momento en que se realizó es válido. Si quizás después de 2 meses o 3 meses hubo algo contrario, eso ya es otra cosa. Pero el matrimonio se declara válido cuando se cumplieron todas las condiciones en el momento del matrimonio. Y simplemente lo que nos diría Jesús, las cosas son claras. Cuando hay amor, hay amor. Cuando hay deseo de vivir en pareja para siempre, hay deseo, hay lucha, hay esfuerzo, hay sacrificio, hay ideales. Eso es el verdadero matrimonio. Lo demás no existe. Por lo tanto, si alguien lamentablemente tiene que divorciarse o declarar su unión con nulidad, significa, y vuelvo a insistir, que no se vivió o no se vive profundamente el amor. Preguntémonos para concluir esta reflexión, ¿qué tantas cosas adulteramos en nuestra vida? A veces adulteramos el trabajo, aparentando que trabajamos y nada más recibiendo el sueldo. Adulteramos la amistad porque sacamos simplemente provecho de aquella persona que decimos que es nuestro amigo. Adulteramos, tantas cosas, la verdad. Adulteramos tantas cosas, la paternidad. Soy tu papá y me obedeces. Pues no es únicamente eso. ¿Te has ganado el respeto, el cariño de tus hijos? Creo que hay muchas cosas que teníamos que volver a purificar para que todo salga adelante. Y para concluir, antes de la renovación de fe, pidamos para que nuestros gobernantes en todo el mundo, los que acaban de tomar posesión y en todo el mundo, sean gente honesta, sean gente que dejen iluminar su mente con la sabiduría que viene de lo alto, que sepan ser verdaderos gobernantes, gobernándose en primer lugar a ellos mismos, sus pasiones, sus tentaciones, aquello que les impide ser verdaderas personas de bien, para que puedan gobernar también a los demás. Que los padres de familia sepan gobernarse primero a sí mismos para que puedan gobernar a sus hijos. Que los jefes de clubes deportivos, de empresas, incluso los pastores de las iglesias, sepamos gobernarnos primero a nosotros mismos para poder también gobernar a los demás como Cristo nos quiere, como buenos pastores.